El hilo escondido. Una tarde cualquiera de otoño, en una biblioteca de barrio en Valencia, Elías hojeaba un libro sobre la historia de los judíos en la península ibérica. Siempre le habían fascinado los detalles de los antiguos barrios judíos, los símbolos que aparecían en lápidas antiguas, las tradiciones judías o los cuentos del Talmud que leía en traducciones. No era historiador ni religioso, solo un estudiante de filosofía con una atracción inexplicable por todo lo relacionado con el judaísmo. Le gustaba leer sobre Israel, había empezado a aprender algunas frases en hebreo y sin saber por qué, sentía que aquello no era solo curiosidad. Durante una comida familiar de domingo, mientras preparaban el postre en la cocina, su abuela Raquel comentó algo que le cambió la vida. «Tu bisabuelo decía que venimos de judíos, de unos Bonet de Sagunto, creo, que cambiaron de nombre para no levantar sospechas». Elías se quedó quieto. ¿Judíos?, preguntó, sin saber cómo procesarlo. Raquel sonrió con ese aire de quien guarda historias por cariño, no por olvido. Cosas de familia, se decía, pero nadie hablaba mucho de eso. Eran tiempos duros. La conversación se le quedó grabada como una canción antigua. Esa misma noche, Elías empezó a investigar. Descubrió que tanto Bonet como Toledano, el apellido de su abuela, figuraban en registros de familias judías que habían vivido en Valencia antes de la expulsión de 1492. Muchos conversos, conocidos como marranos, habían escondido su fe durante generaciones. Algo dentro de él encajaba de golpe. Ese interés que había sentido desde niño, ¿y si no era casualidad? A los pocos días visitó el barrio del Carmen, donde aún quedan huellas de la antigua judería valenciana. Paseó por calles estrechas que llevaban nombres como Bolsería y Calatrava, y buscó entre los muros rastros de una historia borrada. En la calle, un guía turístico hablaba de la sinagoga que una vez estuvo allí, y Elías se quedó escuchando, en silencio, con una emoción que no supo explicar. Empezó a leer con más profundidad sobre la historia sefardí. Aprendió que miles de judíos valencianos fueron expulsados, perseguidos o forzados a convertirse, que algunos mantenían sus costumbres en secreto, encendían velas los viernes por la noche, escondiéndolas tras cortinas, evitaban el cerdo aunque fingieran hacerlo, y hablaban en clave de un pasado que debía quedar enterrado. Encontró un archivo digital con registros inquisitoriales. Uno de los nombres le dio escalofríos. Ismael Bonet, sastre, acusado de judaizar en 1502, el lugar Sagunto. Sintió una punzada en el pecho. Era como si de pronto pudiera mirar hacia atrás a través de siglos de silencio. En una pequeña sinagoga de Valencia, ahora utilizada por una comunidad judía activa, asistió un viernes a la cena de Shabbat. No entendía las oraciones, pero algo en la melodía le conmovió profundamente. Se sintió acogido, no como un visitante, sino como alguien que volvía a casa sin haber sabido que se había ido. Poco a poco incorporó pequeños gestos en su vida. Dejó de mezclar carne con leche, comenzó a aprender hebreo con más seriedad y encendió velas los viernes aunque estuviera solo. Su abuela Raquel, al verlo tan involucrado, comenzó a contarle más. Que su madre le enseñaba una canción en ladino cuando era niña, que en su casa se tapaban los espejos durante los duelos sin saber por qué, y que nunca comían mariscos, pero nadie explicaba el motivo. Un año después viajó a Israel. Al llegar a Jerusalén, paseó por las callejuelas del barrio judío de la ciudad vieja y visitó el Muro de los Lamentos. Allí, frente a las piedras antiguas, entendió sin palabras.
No lloró, pero sintió una paz que solo sienten los que regresan sin haber sabido que venían de lejos. Volvió a Valencia con una nueva perspectiva. No se trataba solo de religión ni de identidad. Se trataba de pertenencia, de memoria, de recomponer un hilo que había sido roto a la fuerza. Comenzó a escribir todo lo que había descubierto, con la esperanza de que otros, como él, se reconocieran en su historia. Y cada viernes, cuando encendía las velas con una bendición aprendida de memoria, miraba su reflejo en la ventana y pensaba en Raquel, en Ismael Bonet y en todos los que vinieron antes. No estaban tan lejos, solo habían estado esperando ser recordados.